Entonces, en esta sesión vamos a ver, otra vez, seguimos hablando de las hortalizas, ¿no? Que son las plantas que podemos tener en el huerto. Y decíamos que las hortalizas los podemos separar un poco, que es lo que veíamos la sesión pasada, por qué planta es la que aprovechamos, ¿no? de ellas. Por ejemplo, en el caso de las raíces, ¿no? Algunas hortalizas que obtenemos y consumimos de raíz, pues son los rábanos, las zanahorias, las jícamas, los camotes, el jengibre, ¿no? Todo eso es una raíz modificada, donde muchos de esos nutrientes, ¿no? Son adaptaciones de estas plantas, donde todos los nutrientes los acumulan, pues, en raíz, ¿no? Okay. Hay algunas de las cuales obtenemos los tallos, ¿no? Por ejemplo, que consumimos los tallos, como es el caso del apio, no sé por qué aquí está la papa, los tallos de la papa no se comen, la cebolla, el ajo, estos, ¿no? Estos bulbos, en realidad son tallos, ¿no? Decíamos con tallos modificados, donde la base del tallo es la que se engrosa y da origen a la cebolla, ¿no? Al ajo, a la caña, a los espárragos. En el caso de hortalizas de hoja, las que consumimos, pues la que sabemos mucho más, o sea que tenemos muy presente, pues es la lechuga, las acelgas, las espinacas, la arula, la col, los berros, ¿no? De las flores, por ejemplo, o inflorescencias. Las inflorescencias son, digamos que muchas florecitas juntas, ¿no? Las flores que consumimos, pues están el brócoli o inflorescencia brócoli, el coliflor, el guansontle, las flores de calabaza, ¿no? El colorín, por ejemplo, también las flores de yuca, ¿no? Que se hacen o se preparan muy comúnmente con huevito. De los frutos tenemos jitomate, el tomate, el chile, el pimiento, la calabaza, el pepino, ¿no? Y algunas otras que más bien que consumimos de semillas son el frijol, el maíz, el girasol, el cacahuate, no sé, lentejas, chícharos, garbanzos. Decíamos que hay algunas plantas de las cuales se consume pues más que una sola parte, ¿no? En el caso, por ejemplo, justo de la calabaza, ¿no? La calabaza, consumimos su fruto, pero también consumimos sus flores, también consumimos sus semillas, a veces también hasta consumimos sus tallos, ¿no? O sea, estas pequeñas, que le llaman hileras o lianas, las consumimos, ¿no? Hay en algunos lugares donde esto se consume. Entonces, ¿qué otra? Ah, claro, la papa está aquí, el tallo, porque es un tallo tuberoso, ¿no? Igual, de manera muy similar a la cebolla, es un tallo modificado donde lo que estamos consumiendo, pues es esto, ¿no? El tubérculo, que en realidad es parte del tallo. Y por eso es que cuando nosotros dejamos la papa en el refri, pues le salen raíces, ¿no? Y le empiezan a salir algunas otras, digamos, extensiones de tallo, ¿no? Lo que sí decíamos es que hay hojas o plantas que no se deben consumir todo, ¿no? Hablábamos justamente del caso de las papas, de los jitomates y de los chiles, ¿no? Seguramente no verán en el mercado germinados, por ejemplo, de jitomate. ¿O algunos de ustedes ha visto germinados de jitomate o de papa? No. No. Nada. No, porque esos de hecho son tóxicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de esa familia y la importancia, pues, justo de relacionar las plantas con la familia a la que pertenecen. Pero, por ejemplo, algo que también decíamos y que mucha gente no lo hace o no sabe, es que el betabel y la selga pertenecen a la misma familia. Entonces, si nos comemos las hojas de la selga, ¿por qué no nos comeríamos las hojas del betabel?
Y bueno, sí hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que sí consume las hojas de betabel en una ensalada y la verdad es que son muy ricas. Entonces, bueno, eso también lo podemos saber, ¿no? Si no es una de las costumbres, digamos, culinarias que hayamos aprendido, lo podemos saber a través de conocer las familias a las que pertenecen, ¿no? Entonces es un poco a dónde va esta presentación. También las hortalizas, o sea, ya decíamos que esa es una clasificación, digamos, como por la parte que consumimos, pero también se pueden agrupar o clasificar por color. Entonces, los colores de las hortalizas, pues nos van a hablar de diferentes componentes, ¿no? Bioactivos, como antioxidantes, algunos fitoquímicos que tienen y que le dan diferentes propiedades a frutas y verduras, ¿no? Muchos de estos colores que exhiben las plantas son antioxidantes y lo que hacen es justamente disminuir la acción de los radicales libres, ¿no? Es decir, que se vuelvan viejitos, todos los seres vivos estamos expuestos a la oxidación, ¿no? O sea, el hecho de que el oxígeno esté incidiendo todo el tiempo en nuestro cuerpo, pues a nosotros nos causan arrugas, ¿no? En el caso de las frutas y las verduras, pues hacen que se oxiden, ¿no? Que se pongan cafés, etcétera. Entonces, ¿quiénes protegen a las frutas y a las verduras de eso? Pues son sus colorantes. Entonces, pero no solo eso, no solo son antioxidantes, sino, por ejemplo, frutas y verduras, ¿no? Que son de color morado, como las ciruelas, los arándanos, las uvas, los rábanos, las berenjenas, ¿no? La cebolla morada, pues tienen un gran contenido de antioxidantes, algunos otros compuestos justo como pigmentos como las antocianinas y algunos compuestos fenólicos que el efecto en la salud de estos componentes activos es que retrasan el proceso de envejecimiento, ¿no? Por esta cuestión de los antioxidantes. También evita la formación de células cancerígenas y previenen enfermedades del corazón. Aquellos que tienen colores rojos, como el jitomate, las manzanas, los chiles, los pimientos, igual tienen otros antioxidantes, pero estos son licopenos y también antocianinas. Estos ayudan a la memoria, ¿no? A evitar el cáncer del aparato digestivo y de próstata, y también evitan infecciones en el sistema urinario, ¿no? Los arándanos, todos los que son rojitos. Ahora, los que son blancos, como el ajo, la cebolla, la coliflor, las uvas, la calabaza, ¿no? El zapallo es calabaza, el calabacín, lo que llamamos el calabacín, ¿no? Tienen un alto contenido de alicina, que son esos compuestos que de hecho nos irritan los ojos, ¿no? Algunos más que otros y son como muy aromáticos, pero también nos indican que son muy ricos en potasio, ¿no? Entonces, estos componentes nos ayudan a disminuir el colesterol y la presión arterial, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la alicina, que está muy presente en el ajo, nos protege de las enfermedades del corazón y disminuye el riesgo de contraer cáncer de estómago y de colon. Los colores naranja y amarillo, ¿no? Que están en zanahorias, en naranjas, en mandarinas, en papayas, en otras calabazas, ¿no? Son muy ricos en betacarotenos y provitamina A, vitamina C, potasio, flavonoides, ¿no? Que también son antioxidantes. Entonces, estos, como pues a lo mejor también es muy conocido, nos ayudan a mantener una buena visión, una piel sana, fortalecen el sistema inmune, en el caso de la vitamina C, ayudan a procesos de cicatrización, también ayudan a proteger nuestro corazón. Y los verdes, como los kiwis, las lechugas, las espinacas, son ricos en ácido fólico, en antioxidantes como luteínas, zeaxantinas, glucosinolatos, vitamina C, potasio, hierro también, ¿no? Entonces, esto ayuda a la formación adecuada del feto, ¿no? Por su rico contenido en ácido fólico, ayudan a una buena visión, contribuyen a los procesos de cicatrización
y también disminuyen el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Cáncer de colon, protegen el corazón también, ¿no? Entonces, esa sería como otra clasificación respecto al color. También podemos clasificar estas hortalizas respecto a los nutrientes que nos aportan, ¿no? al cuerpo. Por ejemplo, la papa, el camote, la yuca, son productos del huerto que proveen sobre todo carbohidratos, ¿no? Almidones. Entonces, estos estarían en este grupo. Hay algunos que de hecho tienen un mayor contenido de vitaminas, por ejemplo, todas las moras, ¿no? El pepino, el brócoli, el frijol, el apio. Son muy ricos en vitaminas. Hay algunos que más bien el aporte principal pues estaría en fibra, ¿no? Como son las hojas, la selga, la lechuga, la col. Y hay algunas otras que, por ejemplo, más bien su contenido principal pues es de proteína, ¿no? Como las habas, los frijoles, la soya, el jitomate es muy rico en proteína también, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las que ustedes van a encontrar una clasificación de hortalizas. Otra de ellas, de hecho, es como de primaria, ¿no? Si son mono o dicotiledóneas. Hablábamos esto un poquito la sesión pasada, y eso es cuando germinan, digamos que sacan una primera hojita o dos, ¿no? Pero no son hojas verdaderas, sino que en realidad se les llaman cotiledones. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, sale solo una, serían monocotiledóneas; si le salen dos, pues son dicotiledóneas. Decíamos que ejemplos de monocotiledóneas son muchos de los granos, ¿no? El maíz, el trigo, los pastos son monocotiledóneas. Y muchas otras van a ser dicotiledóneas, ¿no? El brócoli, eh, el jitomate, la zanahoria es monocotiledónea, la calabacita es dicotiledónea, la alfalfa es dicotiledónea, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar, ustedes van a ir viendo, si es que no conocen cómo es que germinan y cómo es que tenemos estas plantas, y las van a ir más o menos pudiendo identificar incluso desde que germinan, ¿no? Hay algunas que son muy difíciles de diferenciar, pero hay unas que son pues muy fáciles, ¿no? O sea, cuando te germina una lechuga, luego es muy fácil identificar qué es lechuga. Cuando te germina, por ejemplo, una arúgula, también por el color, aunque sus cotiledones son en forma de corazoncito, igual que el brócoli, el color, pues te puede decir si es brócoli o si es arúgula, ¿no? Aunque idealmente, pues nosotros tenemos que ser muy ordenados cuando ponemos a germinar nuestras semillas y pues marcar bien de qué es, ¿no? Pero a veces esos letreros fallan. Entonces, bueno, nosotros tenemos la semilla que está cubierta por una testa, ¿no? Tiene como una capa, y cuando llegan las condiciones idóneas para germinar, que principalmente son de oscuridad, de temperatura y humedad, la planta germina y lo primero que sale es el hipocótilo, ¿no? Que es digamos, el antecesor de la radícula, o lo que va a formar después la raíz. Y después sale el coleóptilo, que es lo que después va a ser tallo, ¿no? Y el cotiledón o los cotiledones, en el caso de que sea dicotiledonia, donde pues son nutrientes de reserva que le van a permitir a la planta sobrevivir en lo que va haciendo la fotosíntesis y genera sus nuevas hojitas, ¿no? Pero todas estas estructuras pues ya están, digamos, aquí metidas dentro de la semilla, ¿no? Hablando de las flores e inflorescencias, en el caso de que decíamos un poco, el fin último de una planta pues es reproducirse, ¿no? Entonces crea estructuras que son atractivas para polinizadores, que son las flores. Estas flores, tienen diferentes
diferentes partes, ¿no? Entonces vamos a analizarla un poquito. Entonces de aquí es donde viene el tallo y de pronto estas células meristemáticas que les comentaba empiezan a dividirse, ¿no? Y deciden, bueno, vamos a empezar a hacer flor. Entonces hay algunas que se empiezan a engrosar y forman esta parte que es el pedículo, y esta parte que le llamamos cáliz, ¿no? Que son hojas más gruesecitas que van a dar soporte a la flor. Entonces la flor tiene como dos partes, una masculina y una femenina. En este caso, la parte masculina y femenina están en la misma flor, ¿no? Hay veces que están en flores distintas. Entonces, esta parte de todo esto es la parte femenina, ¿no? Que empieza por el estigma, el estilo, que es el conducto, y el ovario, ¿no? Donde van a estar los óvulos que van a ser fertilizados. Una vez que sean fertilizados, pues dan origen a un fruto. Y la parte masculina, pues es este filamento y las anteras, ¿no? Que conocemos como los estambres. Y en estos estambres se encuentran los granos de polen, que aquí es muy fácil, digamos, que por acción del viento, un polen entre, ¿no? A este estigma, pase por el estilo y llegue a fecundar el ovario. Entonces, cuando vemos que está fecundado una florecita, se empieza a engrosar aquí, ¿no? O sea, se ve como, justo como embarazada, ¿no? En la plantita. Se cierran los pétalos, digamos que terminaron su función, porque si, en este caso les digo es muy fácil, ¿no? Pero imagínense en plantas donde solo tengan la parte femenina y en otras flores tengan la parte masculina. Pues entonces van a tener recompensas, ¿no? Van a ofrecer recompensas como néctar, ¿no? Aquí está el nectario, para los insectos que vengan a polinizar, van a tener que pasar hasta acá, y entonces imagínense que antes ya llegó a una planta con polen. Entonces ese insecto o ave ya estará lleno de granos de polen, que cuando otra vez quiera entrar aquí por esta recompensa que es el néctar, pues va a dejar los granos de polen para que entren en el gineceo, ¿no? Hay diferentes, estas son flores, digamos que les llaman flores verdaderas, ¿no? Y están las que son inflorescencia, que quiere decir que tienen esta disposición de flores sobre las ramas, ¿no? Y tienen muchas florecitas, ¿no? Entonces también le llamamos plurífloras, que tienen muchas flores, o estas son unifloras. Entonces las inflorescencias se pueden presentar en forma de espiga, ¿no? En forma de cima, este es el caso de, por ejemplo, la cebolla, en forma de amento, como el caso del amaranto, en forma de capítulo, como el caso de, por ejemplo, la flor de cempasúchil, ¿no? En forma de racimo, corimbo, umbela compuesta, este es como el apio, por ejemplo, o en esta otra forma que se llama panícula, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos muchas florecitas en un mismo tallo, pues entonces vamos a hablar que son inflorescencias, ¿no? Cuando solo hay una flor por tallo, pues sí le llamamos como tal flor. Ok, les decía que hay plantas que se llaman, que tienen los dos sexos en una sola flor, como este caso, ¿no? De las liliáceas. Entonces, esas se les llaman monoicas, ¿no? Flores perfectas o hermafroditas, quiere decir que tienen tanto el gineceo, ¿no? Como el androceo, ¿no? En el mismo sitio, los dos sexos en la misma flor. Está la parte del gineceo, aquí está el androceo, ¿no? Los estambres. Sin embargo, también están aquellas que tienen los sexos separados, ¿no? Pueden estar dentro de la misma planta, o hay veces que de hecho son plantas totalmente distintas, como en el caso de la papaya, ¿no? Ahorita vamos a hablar de que tienen los dos sexos en la misma planta, pero que están separados. Ese es el caso, por ejemplo, del maíz. Ustedes han visto de pronto que por acá está la inflorescencia
femenina, que se ven como cordoncitos, y la inflorescencia masculina está casi siempre en el ápice, ¿no? Entonces la idea es que este polen pueda volar y pueda fecundar cada uno de estos hilitos, ¿no? Que al final van a ir a formar un fruto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el maíz, ¿no? Sería una infrutescencia, porque cada uno de los granos fue polinizado por un polen, ¿no? Entonces, cada uno de esos granitos, y de hecho, para los agricultores, pueden un poco intuir cuántos granos van a tener contando cada uno de estos hilitos, ¿no? Que son las flores femeninas. Entonces, cada uno de estos puede ser polinizado y dar origen a un grano. Ese es el caso estas serían plantas dioicas, ¿no? Donde es claro que tienen una flor femenina y una flor masculina. También es el caso, por ejemplo, de las calabazas, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, solo las flores, digamos, hembras, son las que podemos consumir en una quesadillita, ¿no? Una quesadilla de flor de calabaza. Solo ¿Hay por ahí alguna duda? Ok. ¿No? Cierra su micrófono la compañerita del oso panda. Ay, soy yo. Hay un micrófono abierto por ahí, perdón. Sí, creo que había un micrófono abierto, pero... entonces, esto es cuando tienen las dos flores en una misma planta, pero hay veces, no sé si les ha pasado, que por ejemplo la papaya es muy buena germinando, ¿no? Ustedes lo echan en la composta y luego ya tienen así un buen de plantitas de papaya. Pues yo tuve una muy mala suerte porque de muchos que me germinaron, todas eran macho, ¿no? Entonces, la papaya es una de esas plantas que sí tienen las flores, esa planta solo da flores masculinas y hay otras plantas que dan solo flores femeninas. Entonces, hay que ver también y saber, conocer que nuestras plantitas que nosotros estamos germinando, si son dioicas o monoicas, ¿no? Si tienen los dos sexos en la misma flor o en la misma planta o lo tienen en diferentes plantas, ¿no? Porque a veces resulta que dicen, bueno, yo puse a germinar un pepino y este pepino súper bien, así está muy frondoso, nunca ha tenido plaga, pero no me ha dado flor, ¿no? Digo, no me ha dado fruto. Y entonces ya te detienes a ver y dices, bueno, es que a lo mejor tienes una flor, una planta que solo es hembra o solo es macho, ¿no? Y no quiere decir que, por ejemplo, todos los pepinos sean dioicos, hay variedades, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos aprendiendo, pero también hay que ser muy observadores en cada uno de los ciclos, ¿no? No podemos solo dejar a la planta y esperar que nos dé un fruto, ¿no? Ok, entonces, les decía, esas son diferentes formas de clasificar y a mí lo que me gustaría es que viéramos algunas de las familias que podemos tener en el huerto. Permítame un segundito. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a ver algunas de estas familias. Vamos a hablar de la familia Fabaceae o leguminosa, y aquí me gustaría que quienes sí hicieron su tarea del cuadro, pues vayan verificando estas familias, ¿no? Si corresponden a lo que ustedes encontraron. En el caso, por ejemplo, de que a lo mejor en su lista estuviera algún frijol por ahí,
ver que tienen el nombre común, ¿no? Luego tienen el nombre científico y luego en la parte de la familia, solo corroborar que sí corresponda, ¿no? Esta familia Fabaceae, o también de las leguminosas, tiene su nombre así porque es un fruto, que su fruto es una legumbre, ¿no? Entonces seguramente ustedes han visto también en el súper que se decía frutas y legumbres, ¿no? Y, y bueno, las legumbres en realidad son frutas que están dispuestas en vainas, ¿no? Y que se abren longitudinalmente. Si ustedes han comprado pues chícharos, ¿no? O garbanzos, frijoles, habrán visto que de pronto vienen en esta presentación, ¿no? En vainas. Además, otra de las características, ¿no? De esta familia es que presentan hojas compuestas, ¿no? Esta es una hoja, todo esto que se ve aquí es una hoja, ¿no? Entonces, tiene diferentes folios, ¿no? Que se llaman así, pero todo esto se considera una hoja. Esta es una hoja compuesta, por ejemplo, esta es una hoja de ¿qué? ¿Quién la reconoce? El lecho. El hecho, uy, sí parece, ¿no? Pero no, no es. Es una jacaranda. ¿Es el de jacaranda? Es una jacaranda, ¿no? Entonces las jacarandas son leguminosas, igual que lo son las habas, lo que son los frijoles, que son las alubias. Las hojas son distintas, ¿sí ven? ¿No? Esta, por ejemplo, es una hoja de un frijol, pero tiene la misma característica. Toda esta es una hoja de frijol, ¿no? Es una hoja compuesta. Compuesta es porque tiene como varias hojitas, digamos, que la constituyen, ¿no? En este caso es trifoliada, tiene 3, pero en pues tiene muchas más, ¿no? Hay muchísimas plantas que son leguminosas, son 730 géneros y 19.400 especies, ¿no? Entonces, algo que tiene muy interesante la familia de las leguminosas es que hacen asociación con bacterias en el suelo del género Rhizobium. Estas bacterias son benéficas para las plantas porque no sé si en alguna de estas a ustedes han sido curiosos y han sacado alguna planta, por ejemplo, de frijol, y en sus raíces se les ven como pequeñas bolitas, ¿no? Hasta parece como que están enfermos, son unos nódulos. Ahí en esos nódulos almacenan a estas bacterias. Lo que hacen estas bacterias es tomar el nitrógeno que hay en el ambiente, que es bastante. Nuestra atmósfera, por ejemplo, tiene más o menos aproximadamente 70% nitrógeno, 20% oxígeno, y lo demás es otros gases, ¿no? Como CO2, etcétera. Entonces, 70% de nuestra atmósfera es nitrógeno. Es un nitrógeno que, como sabemos, es parte esencial de los nutrientes que todo ser vivo necesita, ¿no? El nitrógeno, pues, está presente en aminoácidos, obviamente en proteínas, forma parte de nuestro DNA. En realidad lo necesitamos para todo, ¿no? Entonces, este nitrógeno que está en el aire, nosotros no lo podemos solo tomar y comer, ¿no? Tiene que estar en una forma disponible, que son nitratos y nitritos. Entonces, esas formas las transforma esta bacteria que les digo que es Rhizobium, ¿no? Y entonces, pero a Rhizobium no le gusta estar en contacto con el oxígeno, porque se pierde su actividad de fijar nitrógeno. Entonces la plantita lo que hace es que le hace una casita, ¿no? Le forma ese nódulo y esa bacteria vive ahí, pero solo hace asociación con leguminosas, ¿no? No se le puede poner en realidad a cualquier planta. Hay otras bacterias que también hacen esa acción y que en realidad son un poco menos específicas, pero en este caso sí, ¿no? Hay como tal un Rhizobium para cada planta, ¿no? Hay un Rhizobium, por ejemplo, que hace simbiosis, ¿no? Esta asociación con frijoles, pero hay otro que la hará con jacarandas, ¿no? Entonces es una forma, se les llaman biofertilizantes, porque es un agente vivo
que está fertilizando o proveyendo nutrientes a las plantas. Es algo muy interesante de esta familia, ¿no? Que es esta parte que les decía, ¿no? Hacen esta asociación con el género Rhizobium y esto es cómo va formando el nódulo, ¿no? Vean que aquí, o sea, llegan estas bacterias del género Rhizobium, esta es la raíz, ¿no? De esta planta, y empieza a haber una especie de comunicación química, ¿no? Entre ellas, y le dice, ya llegué. Entonces la plantita le va formando aquí, ¿no? Hace como que se enrosca, ¿no? Y la va engullendo, de manera que queda metida en estos nódulos. Ok, ahora, está la familia de las brasicáceas, las crucíferas o las coles, ¿no? Estas plantas son dicotiledóneas, son anuales. ¿Qué quiere decir que sean, son bianuales? ¿Saben qué quiere decir que sean bianuales? No. ¿Que se da 2 veces al año? ¿O no sé? No, que va a generar, este es su ciclo, ¿no? A lo mejor han oído hablar de las plantas anuales. Las plantas anuales salen cada año, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de ahorita otra vez hablando de la flor de cempasúchil, ¿no? La flor de cempasúchil es una planta anual. Eso quiere decir que ahorita, que ya está terminando su temporada, va a generar semillas, las va a soltar y aunque estén ahí, por ahí en el suelo, no van a germinar hasta el siguiente año. Cuando ellas consideren que son las condiciones apropiadas, van a germinar y entonces se van a volver a reproducir. En el caso de las coles, ¿no? Y del brócoli, también son bianuales. Eso quiere decir que van a generar o van a terminar su ciclo después de 2 años. Entonces, para que nosotros obtengamos semillas de estas, tendremos que esperar 2 años con esa plantita, ¿no? Mientras le podemos seguir consumiendo algunas de sus partes, ¿no? Entonces eso es algo bueno y malo porque hay gente que también se desespera y dice, no, esta planta ya nunca me dio semilla y la elimina, ¿no? Más o menos son 338 géneros y 3.709 especies. Les gustan las áreas templadas y frías. Entonces, estas son especies que podemos cultivar ahora en noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre van a soportar eso porque están adaptadas a ello. Y digamos el ancestro, ¿no? La que dio origen y diversificó a estas coles es una planta que se llama cambe marítima, ¿no? Que como su nombre pues indica, vivía en las orillas del mar. Entonces, además también soporta suelos muy salinos, que es algo de los problemas que veíamos en nuestra primera sesión. El uso indiscriminado de fertilizantes en el suelo agrícola lo que ha hecho es que este suelo se acidifique y entonces, y que además se conserven muchas sales, ¿no? Como de estos fertilizantes, se quedan en el suelo y a veces ya no crece nada, ¿no? Porque ese suelo está muy ácido, entonces, y salado. Se ha visto que se llama fitorremediación, ¿no? Se puede remediar ese suelo poniendo coles, brócolis y así en ese suelo para que ellos vayan absorbiendo esas sales, ¿no? O sea, están adaptadas a ello. También algo que es muy bueno de estos cultivos es que necesitan muy poquita agua, ¿no? Entonces, en esta familia encontramos a la col, la coliflor, el nabo, la mostaza negra, el rábano, el kale o berza, hay quienes le dicen berza. Entonces, tenemos estos, ¿no? Aquí por acá están preguntando, estas clases están grabadas y les voy a pasar también la presentación, no se preocupen. Esta es otra parte, ¿no? O sea, es como otros ejemplos de esta diversidad de brasicáceas. Esta es la col silvestre, si la ven, casi no tiene pues hojas y que además
digamos que las inflorescencias están muy separadas entre ellas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la berza, ¿no? El kale, hay quien le conoce como berza también, col rizada, ¿no? Acá, el repollo, nosotros le decimos col, ¿no? La col roja, la col de primavera, las coles de Bruselas, ¿no? Muy ricas ellas. Y hay una gran diversidad de coles, ¿no? Pero mejor no consumimos todas y es algo también que platicábamos en la primera sesión, ¿no? O sea, que de pronto el sistema agroalimentario nos ha impuesto ciertas variedades cuando hay una gran infinidad, ¿no? Entonces, de que haya una mayor diversidad, pues está en, por ejemplo, en nuestro poder como consumidores, ¿no? En exigir que existan otras variedades, ¿no? No exigir, sino pues, solicitar que por favor se siembren, ¿no? Pero hay gente que ya de por sí lo hace, ¿no? Hablábamos de que en un tianguis, tú vas con una persona que trae productos de X pueblo y su puesto es así un deleite, ¿no? En cuanto a colores, en cuanto a diversidad, frutas que no conocías, colores, ¿no? De pronto que tampoco son muy comerciales, que entonces rescatar esos espacios, consumir a estas personas, pues promueve que sigan existiendo estas variedades. Sí, no eres Mariana, ¿verdad? Eres Elvira. Ay, sí, maestra Karen, perdón. Dime. Sí, maestra. En la diapositiva que usted tenía de los frijoles, decía también, hay un dato que decía de obesidad y no sé qué, ¿ese se refiere al consumo que se debe de tener? Ay, sí, perdón que me lo salté. Sí, la OMS recomienda que a la semana deberíamos consumir tres tazas de estas leguminosas, ¿no? Para prevenir obesidad y diabetes tipo 2. Gracias, maestra. Ujú. ¿No? ¿De qué? Maestra, tengo una pregunta, no sé si aplique. Ahorita que mencionaba sobre las propiedades de las plantas, ¿eso también se debe considerar al momento de consumirlas o prepararlas? No sé si me explico. Por ejemplo, para que no, o sea, al momento de combinarlas más bien, que se pudiera decir, estas sí se pueden combinar con estas otras y estas no, con la intención de aprovechar mejor sus propiedades. Sí, hay plantas que no está bien como consumirlas juntas, ¿no? De pronto en el sentido de que puede haber ahí una interacción que te cause a lo mejor un malestar, ¿no? Pero en Ajá. general, digamos, para conservar algunas de sus propiedades, hablando en particular de las propiedades, pues hay diferentes métodos, ¿no? De preparación. Lo mejor siempre va a ser consumirlas de preferencia crudas. De esa manera conservamos la mayoría de sus nutrientes, ¿no? Cuando nosotros los ponemos, por ejemplo, a cocer en agua y esa agua no la consumimos, como en caldo, por ejemplo, y desechamos, ahí se van a perder muchísimos nutrientes, ¿no? Si las cocemos al vapor, por ejemplo, podemos conservar un poquito más de ellos. Hay algunas que son muy duras como para consumirlas crudas, ¿no? Como en el caso del brócoli. Entonces sí hay que cocinarlo, pero también hay como procedimientos previos a la cocción que podemos hacer, como escaldado, ¿no? Sumergir el agua, digo, la verdura en agua caliente solo unos cuantos, un periodo muy breve, ¿no? Y eso mantiene o ayuda a fijar, por ejemplo, ciertas vitaminas, ¿no? Se hacen mucho, por ejemplo, justo en brócoli, ¿no? O en zanahoria, y mantienen esos colores. El hecho de que mantengan sus colores, pues nos habla de que tienen ahí todavía estos compuestos, ¿no? Antioxidantes y pues en general sus propiedades. Sí, gracias. Ahora vamos a hablar de la familia Solanaceae, que en general son plantas herbáceas, también son dicotiledóneas. Tienen hojas alternas, eso quiere decir que tiene una hojita para acá y una hoja para acá, ¿no?
Hay 98 géneros y cerca de 2.700 especies, dentro de las que se destacan digamos, dentro del huerto, pues está la papa, que es Solanum tuberosum, está el jitomate, que es Solanum lycopersicum, está la berenjena, que también es Solanum melongena, los chiles, ¿no? Los pimientos, que son del género Capsicum, el tabaco y la petunia. Entonces, todas estas que se ven aquí son de la misma familia, ¿no? O sea, hay veces que, no sé, a lo mejor no relacionamos que la petunia sea hermana de las papas, ¿no? O las papas de las berenjenas. Entonces, pero todas ellas, o del tabaco, ¿no? Por ejemplo, pero todas ellas, pues pertenecen a esta familia, ¿no? Que es la familia de las solanáceas. Y pertenecen a esta familia, pues porque tienen un compuesto que yo ya les comentaba, que es la solanina. La solanina se almacena sobre todo en hoja. Y este es un compuesto que se desarrolló, digamos, durante la evolución de esta familia para protegerse de depredadores. Entonces, algún insecto que venga y se quiera comer estas hojas, pues le resulta tóxico, ¿no? En particular no se han hecho pues, pruebas en humanos porque sería antiético, pero, y bueno, también considero que es antiético hacerlo en animales, ¿no? Pero sí se han hecho algunas de estas pruebas en cerdos, que de hecho tienen un sistema digestivo muy parecido al nuestro, y se ha visto que han tenido como niveles de intoxicación muy fuertes, ¿no? O sea, sí puede causar graves daños que nosotros consumamos las hojas de todas estas familias, ¿no? Por eso les decía que no hay germinados de jitomate, ni de papa, ¿no? Ni de chiles. No los van a encontrar y ustedes no los hagan, ¿no? Justamente por esta situación. Les voy a compartir por ahí el estudio, ¿no? En cerdos. Respecto a la diversidad de chiles, pues es que México y Mesoamérica, ¿no? En general, pues hay una gran diversidad, ¿no? Es centro de origen y de diversidad de muchos de ellos. Este es un póster de Zagarpa, ¿no? Y del INIFAP y todas estas instituciones que están acá abajo, donde se ve pues la diversidad de chiles, ¿no? Está el chile amarillo, el ancho, el blanco, el bolita, el de árbol, el cascabel, el costeño, y la verdad es que pues, los chiles siempre están metidos en toda la gastronomía pues mexicana, ¿no? Entonces, bueno, en lo posible también tener por ahí algún chile en nuestra casa está genial. Además de que son como súper generosos, ¿no? Tener una plantita de chile siempre te da muchísimos frutos. Entonces nunca les va a faltar su salsita en casa si es que siembran alguno de estos chiles, ¿no? Dentro de esta familia, pues también decirles que hay una gran diversidad de papas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esta parte de Bolivia. En ese sentido, Bolivia es todo ese altiplano del sur de Perú, ¿no? Y en el occidente de Bolivia, es donde se desarrollan y se diversifican las papas, ¿no? Entonces vean la cantidad, ¿no? Y diversidad de papas que hay. Sí, adelante, Tere. Maestra, tengo una duda, ya que está mencionando lo de los chiles. Hace un par de años yo sembré, bueno, puse a germinar chile jalapeño y en otra parte de la bandeja, pimiento. Y ya que crecieron las plantas, todas eran pimiento. ¿Me podría como que dar alguna explicación respecto a eso? Sí identifiqué muy bien qué plantas eran, bueno, qué semilla era y en qué parte la estuve, en qué parte la puse a germinar, pero aún así todas las plantas salieron exactamente iguales.
Sí, pues es lo mismo que pasa, por ejemplo, pues con los maíces, ¿no? Justo como tú pusiste dos plantas de la misma familia, se cruzaron, seguramente se cruzaron ahí, las flores, ¿no? O sea, el polen de, por ejemplo, no sé, me imagino del chile fue a dar al pimiento, ¿no? Y quien dominó en ese caso fue la forma del pimiento. Es lo que se me ocurre, ¿no? Eso pasa también, por ejemplo, si tú pones dos chiles y uno es verde y el otro es negro, de pronto luego tienes chiles verdes con negro, ¿no? Entonces, eso pasa porque son de la misma familia, entonces comparten muchos genes y se pueden cruzar entre ellos. Ahí lo que estás generando son híbridos. Esos híbridos, pues en general, esas semillas ya no van a prosperar en la siguiente generación, ¿no? Es lo que se me ocurre. Pero sí, o sea, de preferencia no hay que poner plantas de la misma familia pues tan juntas. Y de todas maneras el viento va a ser las suyas, ¿no? Y los polinizadores, entonces sí llegan a cruzarse. Gracias. Ok, Eli. Hola, buenas tardes. Es que yo tenía uno de chile de árbol y chile habanero, pero o sea, y me daba muchos chiles, pero justo hace como un mes se secó así, no, se secó, o sea, ya no dio nada. Ahí no sé qué puede hacer. Sí, pues igual hay que conocer como las plantas, ¿no? En general hay chiles que son perennes. Eso quiere decir que duran casi toda la vida, ¿no? Este, pero hay algunos que son anuales o que son bianuales. Entonces, a lo mejor simplemente llegó a su ciclo y se secó. O sea, por más que tú hagas, pues no, o sea, ya terminó su ciclo y ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, más bien lo que se puede hacer es colectar sus semillas y volver a sembrarlo. Pero sí, o sea, a lo mejor tenemos la idea de que los chiles son infinitos, ¿no? Porque a lo mejor todos conocemos un chile así que lleva años, años, años dando, pero sí puede ser que más bien, o sea, esa variedad hasta ahí terminó su ciclo, ¿no? Ah, ok, bueno, gracias. Oiga, maestra, hace tiempo mi hija compró una bolsita de semilla para sembrar chile serrano. Y bueno, hasta ahorita estoy entendiendo más o menos por qué, pero todos lo pusimos en una maceta y empezaron a germinar, unas de una sola hoja, otros de 2 hojas, pero al fin y al cabo empezaron a salir. Digo, la emoción se le empezó a regar, pero salieron muchas flores, pero le cayó mucha plaga. Y era una maceta repleta de plantitas y nada más de repente se murió. Todas al mismo tiempo, no hubo manera de salvar, porque intentamos sacar, bueno, vamos a sacar una, porque pues pensamos que por el espacio, ¿verdad? Porque ya había mucha raíz por debajo, la alcanzábamos a ver, pero cuando la sacamos, se murieron. Y todas, simplemente. Y ya nos había pasado de sembrar, mi esposo sembró unas de habanero, dio muchísimas, nos sacamos como, ¿qué serán? A lo mejor hasta 3 kilos de habanero de como 4 o 5 semillas. Y también pasó lo mismo, ya nada más dio el fruto y y se secaron. ¿Qué pasó ahí? Dedíquense a otra cosa. Sí, en el primer caso seguramente fue competencia, ¿no? Como les decía, hay un marco de plantación, entonces sí hay que respetar. Cuando las ponemos a germinar todas, está bien que estén ahí, pero en cuanto empiecen a sacar sus cotiledones o que tengan más bien 2 o 3 hojitas verdaderas, es importante irlas separando, ¿no? Y ponerlas en diferentes macetas. Yo sí creo que ahí compitieron muchísimo, ¿no? No sé dónde las tenías, pero por ejemplo, en cubetas de 20 litros, te soporta tener una planta de chile, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en el primer caso fue competencia y como dices, o sea,
se empezaron a debilitar entre ellas porque no tenían el suficiente espacio, no tenían los suficientes nutrientes, todas querían, les digo, el fin último de la planta es generar semillas, entonces sacaron sus flores, hicieron lo posible por llegar a semilla a pesar de estar enfermas. Eso es algo que también vamos a hablar, ¿no? No deberíamos recolectar semillas de una planta enferma, ¿no? Porque entonces esa enfermedad se puede seguir pasando en la semilla y tendríamos plantas enfermas en la siguiente generación, ¿no? Y sí, yo más bien creo que pasó eso, o sea, fue un exceso, ¿no? De plantitas creciendo juntas. Y en el otro caso, pues lo que ya mencionábamos, ¿no? Es otra vez es digamos, el ciclo de vida de cada variedad. Entonces, hay veces que sí nos lo dicen, el proveedor de semillas nos lo dice, hay veces que lo tenemos que experimentar. Hay veces que, por ejemplo, también si nosotros colectamos semillas de algún pimiento que nos encantó en el mercado, a veces están tiernitas, a veces no están maduras, no van a germinar, o si germinan dan planta pero no dan fruto. Eso también puede pasar y eso pasa mucho con las plantas, con plantas que son híbridas. Entonces eso sí lo vamos a ver ya con mucho más detalle cuando veamos el tema de las semillas, pero sí, yo diría que en general pues ese es el ciclo, ¿no? Hay pocos habaneros que de hecho sí, digamos que son perennes, pero sí los hay, ¿no? Y hay algunos silvestres, sobre todo los que son más silvestres, duran mucho más tiempo. Mi suegra tiene una plantita de habanero que igual le da muchísimo, y ya tiene con ella como 5 años, ¿no? Pero a ese habanero le gusta ese ambiente. Yo me lo llevé a mi casa, ¿no? Que es totalmente distinto. Ella vive por Desierto de los Leones y yo vivo en Iztapalapa, entonces el clima es totalmente distinto, no le gusta, simplemente no quiere darme chiles a mí, ¿no? Pero bueno, ya no sufro, mejor ya le pido porque a ella le da muchos. Entonces, Gracias, maestra. sí, es cosa de ir conociendo las plantitas, ¿no? Entonces, vean, yo he visto por acá algunas de estas que le llaman papas de agua, ¿no? Sí las he encontrado en mi mercado local, algunas papas moradas también. Pero bueno, esta diversidad sobre todo de papas, pues se distribuyen sobre todo acá, ¿no? En Perú y en Bolivia, ese es el centro de origen, sin embargo también acá en México, en estas comunidades, ¿no? Que están un poquito más aisladas, también uno puede encontrar una gran diversidad de papas, ¿no? Y solo consumimos la papa alfa, ¿no? Que es esta, o la papita cambray de pronto, ¿no? Conocemos solo uno o dos y nos estamos perdiendo pues de toda esta gran diversidad. Ahora, seguramente les ha pasado o han visto una papa verde, ¿no? O que tiene un pedacito, a lo mejor este está muy exagerado. ¿Sí les ha tocado ver una papa con algo verde? No. Sí. Sí. No. Sí. Recordemos que la papa es un tallo modificado que crece, digamos, de manera subterránea. Entonces, el tallo, pues, tiene la capacidad de fotosintetizar, ¿no? O realizar fotosíntesis. Y todo lo que hace fotosíntesis es, en el caso de las plantas, pues, es que muchas de ellas son verdes, ¿no? Las hojas hacen fotosíntesis, hay tallos fotosintéticos también, ¿no? Entonces, son verdes. En este caso, lo que pasa es que las papas están expuestas al sol y en ese sentido, no sé si han visto, hoy ya estamos fuera de tiempo, vamos a terminar con las papas y ya. Los lugares donde se siembra papa generalmente son lugares muy sueltos, con tierra, con suelo muy suelto, ¿no? Para poder después recuperar estas papas. Entonces es tan flojo el suelo ahí, no tiene muy buena estructura, que si tú pasas, puedes destapar la papa, ¿no? Puedes destapar la planta y queda la papa, el tubérculo expuesto. Entonces, si está de esta forma, pues entonces le llega el sol y empieza a fotosintetizar.
Si empieza a fotosintetizar, entonces también está acumulando aquí este compuesto que yo les dije, que es las solaninas, que se almacenan en tallos, en hojas, ¿no? Y como esto es de la misma familia, pues lo está almacenando aquí. Entonces, si nosotros vemos una papa verde, de preferencia, pues no deberíamos comerla. Podríamos cortar la parte verde y ver si lo otro no lo tiene. Pero incluso, por ejemplo, yo he visto en Sabritas, como pues obviamente no quieren desperdiciar y a veces sucede esto. Fíjense en las papas Sabritas, si es que las consumen, también hay pedazos que se ven verdes, ¿no? Y es justo que tienen estos residuos. Incluso esta misma industria hace harina de papa y esta harina de papa luego va a ir a formar parte de alimentos de perros, por ejemplo, y gatos. Entonces, yo me fui investigando de esto a raíz de que mi perro pues desarrolló un tumor, ¿no? Y vi que la solanina pues estaba involucrada en procesos tóxicos y de inflamación, ¿no? Que pueden dar origen a estos tumores, ¿no? Entonces, yo sí les diría que tengan cuidado, ¿no? Hay veces que pues son errores, digamos, que pasan en la producción de la papa. La papa siempre debería estar cubierta de suelo en oscuridad, pero si se está al aire libre, ¿no? O sea, le va a dar el sol, va a acumular estos compuestos, ¿no? Que son tóxicos. Entonces, no consumo papas verdes. Esa es como, digamos, la lección, ¿no? Y ya para terminar, algunas especies medicinales y venenosas que están dentro de esta misma familia, pues está Datura estramonio o el toloache, ¿no? Que huele muy rico. Está la belladona, está la mandrágora, también están los floripondios, todos ellos pertenecen a la misma familia, ¿no? Sí, adelante, Fabi. Hola, maestra, gracias. También es el caso en el jitomate, pasa lo mismo, ¿no? Cuando está verde, porque en varias ocasiones cuando el tomate de cáscara se pone caro, dicen, pues hay que hacer una salsita con jitomate verde, pero es el mismo caso, ¿cierto? Así es, exacto, no es que esté inmaduro, simplemente también puede ser que acumule ese compuesto, ¿no? Es más raro en el jitomate, pero también lo puede hacer, ¿no? Recuerden que todos son de la misma familia. Gracias, maestra. Sí, puede ser que esté verde simplemente porque esté maduro y entonces habrá que dejarlo madurar a ver si es cierto, ¿no? Pero hay veces que no, sí se queda verde, ¿no? Es raro, pero sí pasa. Y es muy claro, ¿no? Que es una mancha, de pronto está todo rojo y hay una mancha verde. Entonces eso está muy raro. Pero en el caso del jitomate, por ejemplo, el jitomate es de esos frutos que se pueden cortar medio inmaduros y dejar que se vayan madurando poco a poco. Lo mejor es dejarlos en la planta que estén bien maduros y ahí colectarlos, ¿no? Pero bueno, sabemos que la industria pues tampoco puede estar esperando ese momento, ¿no? Tendría muchas más pérdidas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Les voy a compartir me voy a ir, perdón, abruptamente hacia el final de esta presentación. Este anexo, ¿no? Solo es una parte, en realidad son 2 hojas, me parece. Es un anexo en un libro de organoponia, que igual se los comparto, pero les voy a compartir por aparte este anexo, donde está una tabla guía para sembrar, para que puedan completar su tarea, ¿no? Entonces recuerden, en la tarea hay que poner la especie. Aquí vienen muchas más columnas de las que yo les pedí, pero pongan la especie, el nombre científico, la familia a la que pertenece, decíamos también, por ejemplo, qué cantidad de luz, de riego necesita, ¿no? Esta parte que les pedí, los días a la germinación, la distancia entre plantas. En este caso, vean, tienen como otras características. Por ejemplo, si se reproduce más fácil por reproducción vegetativa, ¿no? Que es la que nos hizo Patti de explicar. El ajo, por ejemplo, es muy fácil de reproducirlo vegetativamente, ¿no? No se autopoliniza. Esto es porque
Las flores, ¿no? Son dioicas, ¿no? Las que se polinizan, por ejemplo, no sé, el apio es porque a lo mejor están muy cerca, ¿no? Entonces simplemente con acción del viento, por ejemplo, ¿no? O que si se muevan tantito, se autopolinizan, ¿no? Si es polinización por insectos o viento, si la siembra es directa o se hace trasplante, ya vamos a ver esto, el trasplante implica un almácigo, cuántos días tardan en germinar esas semillas, la distancia ya decíamos, si es luz o media sombra, ¿no? Si la humedad que requiere es baja, alta o media, cuántos días vamos a tardar también en cosechar esta plantita, y sus ciclos, si son bianuales, ya decíamos, tardan 2 años en generar las flores. Muchas de las plantas que tardan tanto, una vez que dan flor, se mueren, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, son perennes, eso quiere decir que van a estar siempre, como el ajenjo, las que son anuales, ¿no? Que llevan todo un año en terminar su ciclo, dan sus semillas y ya mueren. Ajá. Esa es básicamente esta parte del ciclo, y si lo podemos sembrar todo el año o en primavera y verano, ¿no? Algunas que soportan más los fríos, los podemos sembrar todo el año, y a qué familia pertenecen, ¿no? Es importante como ver eso, ¿no? Y entonces podemos identificar, sí, la berenjena es una solanácea, ¿no? Entonces no me puedo comer sus hojitas. Entonces, bueno, vamos a dejar